Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los métodos de integración. En este caso, con el método de integración por sustitución. Establecimos que el método de sustitución se empleaba para integrar derivadas de funciones compuestas. El requisito para aplicar el método de sustitución era tener una función compuesta y esta estar multiplicada por la derivada del argumento o un aproximado de esta. También establecimos que aplicaríamos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Luego derivamos con respecto a x y en este caso al derivar el argumento de la función compuesta nos damos cuenta que es exactamente igual la derivada a la expresión que multiplica la función compuesta en nuestra integral. Entonces, no tendremos que hacer ningún ajuste para lograr una expresión equivalente al sustituir. Planteamos la integral en términos de la nueva variable integramos, en este caso, aplicando la regla de la potencia y finalmente expresamos todo en términos de la variable original. Bien, para este siguiente ejemplo, tendremos siempre que aplicaremos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Al derivar
tenemos que la expresión que multiplica a la función compuesta es exactamente la derivada del argumento. Entonces, no tendremos que hacer un ajuste también para hacer la sustitución. Planteamos la integral en términos de la nueva variable y la antiderivada de e a la u es e a la u más c. Finalmente, expresamos todo en términos de la variable original Bien, también dijimos anteriormente que en algunos casos habría que transformar o simplificar las expresiones antes de integrarlas o antes de realizar la sustitución. En este caso, como tenemos productos entre la misma variable elevada a distintos exponentes, vamos a aplicar las propiedades de los exponentes para simplificar estas expresiones. Aquí tenemos x al cubo por x a la u medio. En 3 unidades hay 6 medios. Entonces, x a la 6 medios por x a la u medio es x a la 7 medios. Y x al cuadrado por x a la u medio es x a la 5 medios. Siempre aplicaremos sustitución al argumento de la función compuesta. Al derivar, entonces al derivar y realizar la comparación con la expresión de nuestra integral, vemos que hay una diferencia, específicamente en esta constante. Entonces, haremos un ajuste y esta constante pasaría al otro lado de la ecuación. El 2 se está dividiendo, pasaría del otro lado a multiplicar, y el 7 que está multiplicando pasaría a dividir.
sí, ya tenemos una expresión equivalente para realizar la sustitución. Planteamos la integral en términos de la nueva variable. Copiamos la constante. Y la antiderivada de u a la 8 es u a la 9 sobre 9. Simplificamos y expresamos en términos de la variable original. Bien, habrán ocasiones en las cuales no podremos identificar tan fácilmente a la expresión a la cual le aplicaremos sustitución de variable. En estos casos, podría tratarse de la derivada de una función logarítmica. Entonces, ¿cómo determinar la expresión a la cual se aplicará sustitución de variable? Recordemos que la derivada del logaritmo natural de u de x es la derivada de u entre u de x. También anteriormente habíamos dicho que puede ser de ayuda expresar descompuesto en factores. Bien, como la derivada de logaritmo natural de u de x es la derivada de u entre u, sería seguro asumir que el denominador es la expresión a la que aplicaremos sustitución de variable. Adicionalmente, si esto es correcto, la expresión que está en el numerador debería de tener a la variable
reducida en un grado. Como podemos ver, los exponentes de la expresión del numerador nos indica que es un grado menor a la expresión del denominador. Derivamos con respecto a x y al hacer la comparación podemos observar que los exponentes son congruentes, no así las constantes. Procedemos a factorizar. El factor es 4. Y ahora sí podemos observar que esta expresión es igual a la expresión que multiplica en la integral. La única diferencia que tendríamos es la constante 4 y podemos pasarla al otro lado de la igualdad y ahora tenemos una expresión equivalente para poder realizar la sustitución. Planteamos la integral en términos de esta nueva variable sabemos que L² es una constante que solo copiaremos e integraremos 1 sobre u. Sabemos que la antiderivada de 1 sobre u es logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Solo nos restaría expresar en términos de la variable original
Bien, este siguiente ejemplo también sería conveniente expresarlo descompuesto en factores. Y descomponemos en factores con la finalidad de visualizar cómo nos quedaría la integral haciendo la sustitución. Entonces, vamos a aplicar sustitución de variable al argumento de la función compuesta. En este caso, aplicaremos sustitución de variable a x a la 4. Si derivamos, podemos identificar que hay una pequeña diferencia. Y la diferencia consiste únicamente en el valor de la constante. Por lo cual, podríamos pasar esa constante del otro lado de la ecuación y ahora sí tenemos una expresión equivalente para realizar nuestra sustitución. Planteamos la integral en términos de la nueva variable y nos damos cuenta que al realizar la sustitución no tenemos una expresión que esté lista para ser integrada a través de la regla estándar. Por lo cual, realizamos una transformación. Vamos a expresar como el inverso. Pero el hecho de haberlo expresado como su inverso no me da una expresión que esté lista para ser integrada por las reglas estándar. Tendríamos dos opciones. Una es realizar una nueva sustitución. La otra, que creo que es la más conveniente, es emplear una de las fórmulas que vimos cuando hablábamos de las reglas estándar, que es nada más que la aplicación del método de sustitución para funciones compuestas en los casos en que el argumento es una
función lineal. En este caso, sustituiríamos a la variable x por u. Es decir, en este caso, tenemos e a la a u, porque ahora es la variable u, en vez de ser ax, sería a por u más b. Entonces a es menos 1 y b es 0. Entonces sería, copio un cuarto, y tendríamos 1 sobre a. En este caso a es menos 1, que multiplica a e a la au más b. Solo restaría expresar en términos de la variable original. Obviamente simplificamos. Y siempre tratamos de dejar expresado sin exponentes negativos. Bien, el siguiente ejercicio tiene en el numerador una expresión que contiene a logaritmo natural, y hay que recordar que cuando se deriva un logaritmo, el logaritmo desaparece. Es decir, si tenemos logaritmo natural de u de x, la derivada es la derivada del argumento dividida entre el argumento. Así que cuando nos aparecen expresiones logarítmicas, es seguro asumir que eso forma parte del argumento de una función compuesta, que bien podría ser una función logarítmica. Vamos a expresar descomponiendo en factores. Voy a tener a la función logarítmica o la expresión que contenga un logaritmo multiplicado por las demás expresiones. Y en este caso, yo estoy agrupando a 2x entre x cuadrado más 2. Y la razón por la cual realizo esta agrupación es el hecho de que la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 2 es exactamente 2 sobre x al cuadrado más 2. Entonces, vamos a aplicar sustitución de variable a la expresión que contiene
al logaritmo, porque como ya expresamos anteriormente, es seguro asumir que esta expresión forma parte del argumento de una función compuesta. Derivamos y, tal como ya lo habíamos expresado, la derivada del argumento Cx entre el argumento. Y esta expresión es exactamente igual a esta expresión que tengo multiplicando en la integral. Entonces, ahora estamos listos para realizar nuestra sustitución. Y aquí tendríamos u por du. Y la antiderivada de u de u, aplicando la regla de la potencia, es un medio de u al cuadrado más c. Y si finalmente reexpresamos todo en términos de la variable original, bien, el siguiente ejercicio tiene alguna similitud en el hecho de que nos encontramos con una expresión que contiene al logaritmo natural. Entonces, podríamos considerar que es seguro asumir que esa expresión forma parte del argumento de la función compuesta. También podemos identificar que la derivada de lo que consideramos el argumento de la función compuesta corresponde a la expresión
que está multiplicando a la función propuesta. Entonces, no hay que hacer ningún ajuste. Tenemos una expresión equivalente para poder realizar la sustitución. Y ahora sí, contamos con una expresión que puede integrarse de forma directa por una de las reglas estándar. Es la antiderivada, logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y para finalizar, solo vamos a expresar nuevamente en términos de la variable original.